Estimadas alumnas y alumnos, voy a presentarles la clase de farmacología del sistema respiratorio en relación al uso de broncodilatadores. Ustedes saben que uno de los grandes problemas respiratorios son los que se relacionan a broncoespasmos de diversas causas. Así entonces, tenemos que considerar que en estas condiciones no solo puede haber un eh, un músculo bronquial contraído, sino que también fenómenos de edema de la mucosa y hipersecreción mucosa. La terapia inhalatoria ha sido la escogida en estas últimas décadas para la terapia respiratoria, puesto que eh, se logra llegar con el fármaco directamente al sitio de acción. Para ello se han diseñado distintos dispositivos que mejoran entonces la efectividad de los fármacos a nivel respiratorio. Quizás una de las formas más simples es la nebulización de los pacientes, lo cual quiere decir que se vaporiza una solución normalmente en agua o suero fisiológico, y de esta manera el paciente respira, inhala esta solución hasta que va impregnando toda la vía respiratoria. Para estos fines se puede usar el efecto Venturi, que significa, ¿no es cierto?, hacer pasar un flujo de aire o de oxígeno a alta presión, lo cual arrastra el líquido, la solución, y genera entonces la vaporización, generando entonces microgotas de pequeño entonces diámetro que finalmente alcanzan lentamente, puede ser media hora, una hora necesaria para que logre impregnar la vía aérea fina. También existen las nebulizaciones a través de métodos ultrasónicos, lo cual a través de un sistema piezoeléctrico genera una vibración y con ello entonces la vaporización de la solución. Este es un sistema claramente más cómodo e incluso se puede tener en domicilio para administración, ¿no es cierto?, ambulatoria de estos medicamentos. Otra área que se ha desarrollado enormemente ha sido la posibilidad de contar con dispositivos que administren entonces el medicamento a la vía aérea a través de inhaladores presurizados, aerosol, o vamos a ver, ¿no es cierto?, distintas opciones que permiten entonces dosificar en forma adecuada estos medicamentos. Los inhaladores presurizados de dosis medida, como se suelen llamar, son los clásicos que probablemente la mayoría de ustedes conocen. Eso implica tener un contenedor, habitualmente de aluminio, un propelente, que es un gas, ¿no es cierto?, a presión, que permite entonces que al ser apretada la válvula se genere la dosificación del fármaco que está disuelto. Habitualmente ahora son hidrofluoroalcanos para no dañar la capa de ozono. El medicamento propiamente tal, y se le agrega eh, algún surfactante y alguna mini dosis de etanol para facilitar la propagación del medicamento en la vía aérea. Lo más importante de estos dispositivos viene a ser la válvula, que debe asegurar que cada vez que se aprieta un aerosol va a salir expelido una misma dosis desde el principio del uso del aparato hasta la última dosis. Esto genera entonces que eh, la válvula se considere un aspecto crítico del sistema y en gran medida es muchas veces lo que encarece eh, el precio, obviamente, de estos aparatos. Lo importante es que el uso de estos sistemas de aerosol requieren de un aprendizaje, de una eh, cooperación de parte del paciente
puesto que el flujo del aerosol sale a una alta velocidad, que puede oscilar hasta llegar a 30 metros por segundo, que impacta sobre la faringe, lo cual, como ustedes comprenderán, genera un reflejo prácticamente instantáneo de cierre de glotis. Eso es un obstáculo, obviamente, a la entrada del medicamento a la vía aérea. De esta manera, entonces, en pacientes entrenados que han aprendido a usar el aerosol, se logra no más allá de un 10% de utilización de cada dosis. El resto queda impactado en la faringe, se traga y va a la vía digestiva, como ustedes pueden revisar en el slide que están mirando. Para mejorar lo anterior, se han diseñado espaciadores o aerocámaras que mejoran entonces la posibilidad de eh, aumentar el porcentaje de fármaco que efectivamente llega a nivel bronquial. Y así entonces, con distintos tipos de aerocámaras, es posible mejorar entonces el depósito pulmonar hasta en un 30%. Esto es especialmente útil en la administración en niños y en adultos mayores que por razones obvias les cuesta más cooperar. También se ha inventado recientemente un sistema de vaporización que se llama Respimat, que en realidad mejora entonces el depósito pulmonar, que es el clave, recuerden eso, el depósito pulmonar hasta incluso un 50% de la dosis liberada. Obviamente esta es una alta tecnología que implica, ¿no es cierto?, cada vez que se administra la dosis en el aparatito, este logra entonces una vaporización y el paciente no tiene el impacto del aerosol en la faringe. También están disponibles formas de inhaladores de polvo seco, como se les suele llamar, en que acá el paciente aspira un dispositivo, por lo tanto requiere una cooperación y un volumen ventilatorio de la inspiración que sea suficientemente importante como para lograr entonces un porcentaje que puede llegar en el mejor de los casos a un 40% de depósito pulmonar. Estos inhaladores en polvo se relacionan al hecho de que la aspiración va a generar una turbulencia dentro del dispositivo en el aire que el paciente inspira y de esa manera entonces va a arrastrar partículas del fármaco que están en forma de polvo seco y que entonces se mezclan con el aire inspirado y de esa manera van a llegar a nivel de bronquios, bronquiolos, etc. Así ustedes van a ver, ¿no es cierto?, que hay mecanismos que se llaman turbohaler, discus y todos, algunos con otros nombres, pero todos requieren de un hecho extraordinariamente importante también, así como la válvula era extraordinariamente importante para los inhaladores en aerosol. Acá el tamaño de la partícula, especialmente en los que son de polvo seco, es clave. Es decir, la preparación del fármaco debe tener entonces partículas de un tamaño lo más pequeño posible, de tal manera de lograr que floten prácticamente en el aire inspirado. Así entonces, este tamaño de partícula es clave para hablar de calidad del inhalador. Y ahí entonces necesitamos que ojalá los medicamentos estén preparados con partículas de no más de una micra de diámetro. Así entonces, cualquier partícula de mayor diámetro va a quedar impactada en las vías aéreas superiores, lo cual obviamente no va a generar el efecto clínico esperado. Ustedes ven en este slide donde van llegando las partículas
y obviamente lo que interesa son básicamente la inhalación, entonces les repito, de partículas cuyo diámetro sea no mayor de una micra. ¿Qué fármacos ahora tenemos disponibles? Se pueden clasificar en broncodilatadores propiamente tal, antiinflamatorios de la vía respiratoria y fármacos cuya acción fundamental es la profilaxis, interactuando en casos muy precisos respecto a reacciones fundamentalmente de tipo alérgico. La historia de los broncodilatadores propiamente tal está en miles de años de uso de un extracto de una planta, la Ephedra equisetina, de la cual se extrajo la efedrina. Ustedes probablemente han usado en condiciones de estados gripales la pseudoefedrina, que es un fármaco obviamente análogo, que se supone tiene menos efecto estimulante sobre el sistema nervioso central. También pertenecen a efectos de esta categoría la adrenalina y el isoproterenol. Recuerden que para estos efectos lo que se busca es fármacos que sean agonistas de receptores beta 2. Veamos entonces en forma mucho más precisa los broncodilatadores agonistas beta 2 selectivos. Estos son fármacos simpático-miméticos cuya acción, ¿no es cierto?, es estimular el receptor bronquial y a través de un incremento del AMP cíclico inhibir, ¿no es cierto?, el calcio disponible y con ello broncodilatar. Así también disminuye la liberación de mediadores de la inflamación y mejora el clearance mucociliar, de tal manera que son fármacos extraordinariamente importantes, especialmente para pacientes donde predomina el componente de broncoconstricción. Se clasifican hoy por hoy en fármacos de acción corta, cuyo efecto puede oscilar entre 3 y 6 horas, y el fármaco tipo es el salbutamol. En la sigla inglesa, digamos, es SABA la forma en que se clasifican entonces este tipo de medicamentos. De acción larga, son alrededor de 12 horas, tenemos en uso el formoterol y el salmeterol, y de ultra larga, es decir, de 24 horas, lo que implica entonces una sola indicación diaria, tenemos entonces al indacaterol o lodaterol en nuestro medio y obviamente clasificados como LABA. Estos fármacos, dependiendo fundamentalmente de la dosis, presentan algunas reacciones adversas. Cualquier paciente que esté sobremedicado en general va a presentar normalmente temblor fino, especialmente visible en las manos, y algún grado de taquicardia. Otros pueden presentar cefalea e incluso epigastralgia, producto probablemente de la ingesta de ese 90% aproximadamente de fármaco que se impactó en la faringe. También hay que mencionar que hay pacientes que desarrollan una dependencia psicológica. Eso implica entonces que son pacientes que si no tienen a su alcance el fármaco, el dispositivo en otras palabras, van a sentir que están en proceso de broncoespasmo. Y también hay pacientes que se sobremedican por decisión propia y pueden presentar lo que se denomina un broncoespasmo paradojal. Eso significa que efectivamente el gas propelente puede influir sobre su condición y determinar entonces que el efecto beneficioso sea sobrepasado por el propelente y al final terminan con un broncoespasmo.
La otra opción de broncodilatadores es actuar por la vía de los eh, parasimpáticos, anticolinérgicos, atropínicos, como ustedes recordarán, y en esta vía, obviamente, también tenemos fármacos de acción corta y vamos a ver también de acción larga. Los de acción corta, llamados SAMA, en nuestro medio tenemos el hiperatropio como antagonista, ¿no es cierto?, muscarínico, atropínico, y el oxitropio. Fármacos entonces que tienen una acción atropínica, les repito, eso implica menor también producción de secreciones bronquiales. En el caso de la acción larga, tenemos en nuestro medio el tiotropio, el glicopirronio y yo diría que el aclidinium todavía está recién presentado. Estos LAMA de acción larga también entonces tienen el efecto atropínico ya mencionado y el efecto es de alrededor de 24 horas. Eso significa que el paciente se medica una vez al día. Fármaco que da, ¿no es cierto?, un efecto clínico bastante importante por el beneficio, más que broncodilatador en el sentido de disminuir las secreciones. Pensemos en un paciente bronquítico crónico en una época. Estos fármacos también hay que señalar tienen algunas reacciones adversas, las cuales obviamente, igual que el grupo anterior, va a depender de la dosificación. Obviamente ustedes comprenderán que si son atropínicos van a presentar efectos de este nivel y los pacientes pueden quejarse, dependiendo entonces de la dosis, por ejemplo, de disminución de la producción de saliva, que probablemente es lo más importante, o ojo seco. La verdad es que estos medicamentos también pueden usarse con mezclas entre eh, efectos beta 2 agonistas y en el mismo dispositivo, por ejemplo, un atropínico. Y eso ha dado bastante buen resultado en el manejo, ¿no es cierto?, de pacientes crónicos. Respecto a la alternativa de usar broncodilatadores de administración sistémica, es poco lo que se ha desarrollado. Solo mencionarles que probablemente fue una de las primeras intervenciones de la medicina el usar un café cargado, digamos, en los pacientes asmáticos, a propósito del efecto que se había observado en relación a la cafeína. En ese plano, hay que mencionar que eh, las santinas, donde exactamente pertenece la cafeína, también la teobromina, que la encontramos en el chocolate, y la teofilina, esta última es la más activa en cuanto a un efecto respiratorio y cardiovascular. La teofilina como tal o en una sal aminada que se llama aminofilina, son fármacos que ya llevan varias décadas en uso, pero que nunca han estado en primera línea en relación al manejo de los pacientes, puesto que hay todavía mucha controversia respecto al efecto positivo o no que tiene en el uso crónico de los pacientes. A decir verdad, todavía incluso hay discusión respecto al mecanismo de acción que tenga estos medicamentos y claramente hay que reconocer que muchos de los efectos que presenta la teofilina pueden ser también eh, efectos colaterales no necesariamente bien recibidos por los pacientes. Así entonces se puede calificar de que son alternativas, especialmente la aminofilina, pero se puede entonces señalar que es un débil broncodilatador y que hay que estar considerando siempre la dificultad que presenta este medicamento en relación a la dosificación que en gran medida requiere el control de niveles plasmáticos para asegurar que el paciente
esté en el rango terapéutico y no se vaya a intoxicar o esté por debajo del rango útil. Otra opción de terapia respiratoria es en aquellos pacientes donde hay especialmente antecedentes alérgicos, hacer una profilaxis del cuadro de broncoespasmo. En este sentido está en uso la alternativa del Montelukast o el Safirlukast, que son fármacos antagonistas de los receptores de leucotrienos. Es decir, ¿no es cierto? Ustedes recordarán eh, mediadores importantes del proceso inflamatorio alérgico. Así entonces, estos medicamentos administrados por vía oral, tanto en niños como en adultos, pueden tener un nivel de eficacia respetable en prevenir entonces las crisis, especialmente en los periodos del año donde esto puede ser más complicado. Entonces, normalmente son pacientes estacionales que se benefician entonces de evitar las crisis de asma. También ha estado en uso, pero con menos eh, eficacia, la administración de inhibidores de la liberación de histamina por un efecto estabilizador de membrana a nivel de mastocitos. El cromolín sódico o el nedopromilo, administrados por vía inhalatoria como aerosol, van a generar entonces menor inflamación bronquial, menos liberación de mediadores, y así se evitaría entonces el broncoespasmo si el paciente se lo administra antes, no lo olviden, antes de exponerse a el factor desencadenante del broncoespasmo. Por ejemplo, si va a estar en contacto con eh, polvo, flores, etcétera, tiene que inhalarse, ¿no es cierto?, antes. Si ya el broncoespasmo se ha desencadenado, estos medicamentos son absolutamente inútiles. También existe la posibilidad de hacer un manejo con anticuerpos monoclonales, especialmente para pacientes alérgicos severos, y esto evita entonces que la IgE vaya, ¿no es cierto?, a generar todo el proceso que determina eh, la inflamación alérgica y su broncoespasmo secundario. También debemos mencionar la utilización en este tipo de pacientes de fármacos antiinflamatorios y especialmente pensando en su efecto antiedematoso para fines de lograr, ¿no es cierto?, que el calibre de la vía aérea no esté disminuido a propósito del edema de la mucosa. En este sentido, son especialmente útiles los eh, antiinflamatorios esteroidales, corticoides, que pueden estar asociados incluso en el mismo dispositivo que un LABA o un LAMA y que permiten entonces, especialmente en pacientes asmáticos, disminuir el proceso inflamatorio y con ello entonces em, beneficiar fundamentalmente la calidad de vida del paciente. Así entonces se pueden administrar, como ya hemos dicho, por vía inhalatoria y en aquellos pacientes cuya eh, situación pueda ser más compleja o en condiciones de paciente agudo, con un broncoespasmo derivado de estas condiciones, requieren entonces la administración sistémica de un corticoide, metilprednisolona, betametasona o incluso por vía oral prednisona, pueden ser entonces especialmente útiles en casos de exacerbaciones. Valga recordar que cualquier tratamiento esteroidal se asocia a efectos colaterales sistémicos importantes, los cuales deben ser considerados en cada paciente de acuerdo, ¿no es cierto?, a su condición basal. Y así entonces, de preferencia, se usan aquellos de vía inhalatoria, puesto que la absorción de los corticoides a este nivel es muy baja.
y eso determina entonces un bajo índice de efectos sistémicos. Con eso he querido darles una sinopsis de los principales fármacos en uso y las mayores precauciones entonces que deben considerarse en su prescripción. Muchas gracias.